Infectividad, transmisión, una tasa de RO de más de 2. Y en la Argentina lo que ocurrió es que, por suerte, tenemos un momento estacional y de circulación del virus en el mundo que nos permitió estar un poco más alerta del conocimiento mundial. La verdad que creo que hay tres factores que dan algo de optimismo, aunque cuando les digan cuál es mi impresión van a decir, pero no puede ser, bueno, no sos tan optimista. Bueno, sí, bueno, uno puede ser mucho más optimista o menos optimista, pero yo creo que el optimismo que uno puede tener es que, por un lado, estamos en el hemisferio sur y conocemos la experiencia del hemisferio norte y la generación del conocimiento que hubo. El segundo que fue, bueno, la cuarentena social sanitaria, que fue precoz, fue rápida, eso sin ninguna duda. Y otro que tiene que ver con las barreras que hay del distanciamiento, sumado al distanciamiento más la utilización de tapabocas, que creo que tarde o temprano va a tener un rol. O sea, de la visión como efectólogo tenemos un virus nuevo, algo diferente que nunca habíamos visto, que tiene una alta tasa de infectividad, que tiene un mecanismo absolutamente conocido ya, pero que es difícil de poder actuar, y que tenemos al principio métodos diagnósticos que son los métodos diagnósticos moleculares, como es la PCR. La PCR gold estándar, hoy al principio teníamos pocos prime para la PCR, pocos test, hoy ya por suerte el Estado tiene, pero además permitió a los laboratorios privados, al sector privado, poder adquirir de los distribuidores, y el ANMAT acaba de publicar el día de ayer toda la lista de laboratorios y de reactivos que están validados, y que los laboratorios privados pueden hacer los estudios de PCR, que son el gold standard. Es decir, ¿cuándo van a ser positivos? Desde el momento que esté el virus, o sea, desde los 3 días previos, donde ya está la persona infectada, hasta el momento que lo va a negativizar. Es el gold standard. Después aparecieron otros test que ustedes ya deben conocer, que son los test que tienen que ver con el testeo de anticuerpos. Es decir, estos test rápidos, que con una gota de sangre más un reactivo que produce una reacción de inmunocromatografía en papel, produce un choque de los anticuerpos que están en el reactivo con algunas de las proteínas, y entonces uno puede saber si hay inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, partículas de esta, y pensar que el paciente puede haber estado infectado y no haber sido sintomático. No se sabe cuál es la tasa de asintomáticos. Se sabe que existen los asintomáticos ya, porque hay poblaciones que están estudiadas desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica, y personas que dicen no haber tenido sintomatología. Hay un porcentaje, según Johns Hopkins, algunos estudios son de 6%, otros son de 10%, todo va a depender de cuánto tiempo ha circulado, porque por ahora nosotros veíamos en las estaciones de tren que dice, bueno, no, el 0% de las personas son positivas, claro. Bueno, en 400 personas posiblemente 0. Después apareció 1, va a aparecer 2, porque estamos en un momento que la intensidad epidémica no es tan alta, y en este momento tenemos bajas tasas de esos pacientes. Ahora, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad? Y bueno, tiene una especificidad del 90% y una sensibilidad más baja. ¿Qué quiere decir? Que si es positivo podemos decir que seguramente se puede relacionar con un positivo, y si es negativo no podemos decir que no ha tenido contacto con infección. O sea, son test que sirven para vigilancias epidemiológicas o para hacer un testeo rápido en poblaciones, por ejemplo, de trabajadores de salud, o poblaciones de seguridad, de personal de seguridad, de fuerzas de seguridad, para saber si ha circulado el virus, y si toma uno el momento 0,
cómo periódicamente, 7 días, 14 días, 21 días, cómo en esa misma población se ve si hay circulación o no, o no circulación del virus. Después hay otros estudios que tienen que ver con hisopados rápidos que en 20 minutos o 40 minutos se hacen. Bueno, hay técnicas que son unas técnicas rápidas de detección de proteínas, de partículas virales, que utilizan una técnica de PCR con metodología más nueva, pero eso hoy por hoy en validado no está y no tenemos tampoco acceso en nuestro país. O sea que las dos técnicas que tenemos son las técnicas de PCR y las técnicas de anticuerpos. Eso con respecto al diagnóstico. La visión con respecto a las terapéuticas podría ser mostrarle una gráfica, decirle que tenemos un estudio que se llama Solidaridad, que utiliza 4 vías de estudio, de investigación, que tienen que ver con el caleta, es decir, la combinación de antirretrovirales más cloroquina, o la utilización de hidroxicloroquina con acitromicina, o la utilización de interferón. Todas estas líneas de investigación. Ayer me enteré que en la Argentina recién, hace pocos días, se puso el primer paciente en uno de esos protocolos. Yo pensaba que había mucho más tiempo, que habían ya pacientes habían ingresado, o sea que recién se ingresaron hace pocos días, o sea que esas documentaciones de eficacias en los 10 países que la Organización Mundial de la Salud tomó para hacer la investigación y subirla a una plataforma en línea para poder tener resultados, posiblemente tarde un poco más de algunas semanas. Lo que sí hay algunas otras drogas que han demostrado que tienen una actividad antiviral, como algunos antivirales, fundamentalmente el más novedoso de lo que han escuchado es el Remdesivir, que había sido estudiado para los pacientes con ébola y con algunos pacientes con SARS, fundamentalmente desde el punto de vista de la actividad antiviral, y bueno, y Estados Unidos, a través de algunos pacientes, de una decena de pacientes, ha podido ver que hay una no eficacia, sino hay mejoría de algunos parámetros clínicos con mayor velocidad que la historia de recuperación de los pacientes, y que in vitro hay algunas cuestiones que tienen que ver con la replicación viral. Después hay antiparasitarios como la ivermectina, que también ha documentado que inhibe la replicación viral. No hay hoy por hoy datos de eficacia clínicas, casi no hay datos en ninguna de todos estos, porque uno puede decir, bueno, sí, no, pero yo escuché y vi el trabajo que no había sido publicado, pero parecía que estaba publicado, del francés, de la hidroxicloroquina, con esos 30 pacientes, 28 pacientes, y que al noveno día el 80% tenía clarificación viral versus los que no habían recibido hidroxicloroquina. Eso sí, uno ve los datos del investigador francés, pero cuando ve los datos en contrapartida de asiáticos o de algunos datos provenientes de Estados Unidos, esto no ha demostrado. O sea, todavía, ¿por qué? Porque lo difícil es, en el momento que se ponen las drogas, en las diferentes fases, si en la fase de la replicación, o es en la fase de la pre-proceso inflamatorio, o en la fase de la tormenta citoquina, o ya en la destrucción celular, en estos procesos que todavía no están claros, hay algunas verdades también relativas en esto, de que si es destrucción ni directamente celular, o si es procesos trombocíticos en todo lo que es la vasculatura respiratoria. Esto todavía, ahí hay un gris de conocimiento. O sea, hoy no podemos decir cuál es la mejor droga. Lo que sí podemos decir es qué tratamiento hoy la Sociedad Argentina de Infectología recomienda para la utilización en pacientes, y hoy esta es en los pacientes que ya empiezan a tener complicaciones, que tienen indicios de complicaciones, es la utilización de antirretrovirales, es decir, Caletra más hidroxicloroquina en la Argentina. Algunos podrán en la práctica
en la práctica pedir autorización en el futuro, en las próximas semanas, de introducir pacientes en protocolos con biológicos, como es la utilización de plasma de convaleciente. Yo tenía o tengo una visión positiva del plasma de convaleciente porque, bueno, provengo de este ámbito de los biológicos y creo en ese producto, el producto de que por cada unidad de sangre uno pueda sacar 2 unidades de plasma de convaleciente de 200 centímetros cúbicos y que sirva para la profilaxis de trabajadores de salud que están en contacto con pacientes o que tuvieron problemas en la seguridad biológica con estos pacientes, o en la profilaxis de pacientes que tienen alguna de los factores de riesgo para ver la eficacia de la profilaxis. Ahora, o también la utilización en la fase preinflamatoria. Todo esto no se sabe. Es más, vuelvo a decir, hay verdades que son absolutas y parciales. Las parciales es que todavía no se conoce si los pacientes que están infectados con coronavirus van a tener un efecto protectivo de los anticuerpos, por ejemplo, que se detectan inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, pero lo importante es si ellos tienen anticuerpos neutralizantes y el nivel y la calidad de esos anticuerpos neutralizantes. Por eso es que no se sabe si potencialmente en un futuro de semanas o meses, o también de más meses, puedan haber reinfecciones de los pacientes basados en estos títulos neutralizantes, si son útiles o no. ¿Y por qué lo digo? Porque en SARS los coronavirus tienen una velocidad rápida de pérdida de lo que se llama waning inmunológico, pérdida de anticuerpos en el tiempo. El SARS tiene una pérdida de anticuerpos de 1 año y medio. El MERS tenía una pérdida de 2 años. Algunos coronavirus de los niños pierden a los 4 años y medio, 5. O sea, y en este no se sabe cuál es la velocidad de la pérdida de anticuerpos, así que no vamos a ver cuál tiempo, qué calidad de anticuerpos tienen y qué tiempo tienen de protección esos anticuerpos. Mucho se habla de las tarjetas o los pasaportes de inmunidad para producir lo que se llaman efectos de clúster o efectos de burbuja, de protección, para que las personas que ya tienen la infección, los jóvenes que tienen la infección y tienen títulos de anticuerpos neutralizantes puedan salir al mundo laboral o estar en contacto con personas que no tienen la infección. Todo esto se está discutiendo en el mundo, se sabe que posiblemente sea una estrategia, pero no se sabe cuál protectivos van a ser en el tiempo estos pacientes. O sea, tenemos estas drogas, tenemos los biológicos y tenemos el futuro de las vacunas, que ahí abro esto para contarles. Las vacunas hoy por hoy, hay 90 descriptos y registrados investigaciones relacionadas con las vacunas. De estas 90, la mayoría, 35, están en lo que se llaman basadas en proteínas. Es una manera de hacer vacunas modernas, es decir, hay plataformas moleculares que van diseñando proteínas, y esas proteínas que se van diseñando tienen que ser de similitud o de identidad con las que están. Estos son 35 lugares de investigación en el mundo. Dentro de esto está el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Oxford. Después le sigue las que utilizan un vector viral, es decir, toman como las vacunas quiméricas que hay en vacuna de dengue o inclusive fraccionamiento de vacunas de fiebre amarilla, toman también vectores virales. Y después están las que se basan directamente en una composición genética diseñada de ácidos nucleicos. Muy pocas son las que podrían ser más fáciles de producir, que son las virales, es decir, tengo el virus coronavirus, lo inactivo, o tengo el virus el COVID, y le produzco un proceso de atenuación como muchas de ellas. Hoy las vacunas antigripales en el mundo son vacunas inactivadas. En eso hay muy pocas porque tienen características especiales, tienen una característica especial, entonces esa vacuna que sería de muy fácil producción, no hay muchas investigaciones porque hoy por hoy la cuestión está
más basada en las vacunas proteicas o de ácidos nucleicos, porque son las que actuarían a nivel o antes de la adherencia del virus con estas células AC1. O sea, en síntesis, y ahí si querés, Ariel, vemos las preguntas que tenían. Pero creo que es un virus absolutamente diferente, con una alta transmisibilidad, que todavía no tenemos claro cuál es la mejor terapéutica, que hay un futuro de vacunas, pero es un futuro que por lo menos no va a ser menor de un año. Se estima los mejores pronósticos para el otoño boreal del 2021, es decir, para agosto del 2021, si es que existiese rápidamente en estas semanas una vacuna y que los grandes productores de vacunas se unieran como se están uniendo. Hoy en el mundo se está uniendo para trabajar ya en una posible producción de alguna nueva vacuna, dos grandes de la producción de vacunas, que es el laboratorio Glaxo, el laboratorio Sanofi. O sea, esto está pasando en el mundo, o sea que va a haber una cuestión, esta no va a ser una vacuna, a ver cómo podríamos decir, esta va a ser una vacuna sanitaria, esta va a ser una vacuna pública, una vacuna de bienestar mundial, razón por la cual va a ser posiblemente, y ojalá que sea en un año, una vacuna de distribución mundial donde pueda rápidamente o en un tiempo determinado el 50% de la población mundial vacunarse para poder controlar el coronavirus. Así que dejamos algunas preguntas que quieran hacer. Ustedes saben Bueno, una cosita ahí nada más. Ustedes saben que ha habido una cuarentena social sanitaria precoz y esto ha producido un aplanamiento de la curva. Ahora, este aplanamiento de la curva no quiere decir que no vayamos a tener un pico pandémico. Yo creo específicamente, estoy dentro de los que pensamos que vamos a tener un pico pandémico, que este va a ser a final de mayo y durante junio, que posiblemente no tenga la misma intensidad que tiene en Europa, específicamente en Italia y en España, ni tampoco como Nueva York, y que esto ha sido producto de los argentinos que han estado en cuarentena y han evitado la transmisión, y ahora con el distanciamiento social y con los tapabocas y con el lavado de manos, la utilización de alcohol gel y todo esto, va a ser diferente, creo que a los países que han tocado el hemisferio norte ser países con alto enfrentamiento a esto. Y el último dato, no como la mayoría de ustedes, creo que no hay 4.000 casos en Argentina, que tenemos las enfermedades infecciosas tienen un coeficiente de corrección, y ese coeficiente de corrección, por ejemplo, México tomó que el coeficiente de corrección para México es de 8. Quiere decir que si en México tienen 10.000 casos, van a tener 80.000 casos. El índice de corrección de Argentina no lo conozco, pero por cómo van aumentando las curvas y por datos, bueno, datos de la literatura que retrospectivamente uno puede mirar, la cantidad de muertos y la cantidad de muertos que son de circulación autóctona, de circulación local, sin barrera podría ser 1.000 personas infectadas, con barrera posiblemente se reduzca, la cuarentena haya reducido el 60% de la probabilidad de infección. Según todo eso, el coeficiente de corrección puede estar entre 5 y 8, o sea que en la Argentina, por supuesto, podríamos tener algo así como 20.000 casos, y de estos 20.000 casos vamos a tener casos que hayan estado asintomáticos, casos que en las últimas 6 semanas ustedes todos pueden entender esto, que la definición de caso de Argentina, que fue modificada hace una semana, 6 semanas atrás, había muchos pacientes con COVID que pedían ser estudiados, porque, por ejemplo, yo tengo decenas de pacientes que han tenido, bueno, decenas de pacientes porque conozco a la especialista más importante de la Argentina de olfato y compartíamos conocimiento de los pacientes que iban consultando. O sea, tenemos una cantidad de pacientes que han tenido pérdida de olfato solamente,
Y después se vio que un porcentaje pequeño de estos pacientes tienen solamente pérdida del olfato y tienen COVID e infectan. Y si uno llamaba al 107 o al teléfono que llamara, hace 3 semanas esos no estaban estudiados. Y tampoco tenían la probabilidad de estudiarse en el sector privado. Ahora, también pacientes que tenían 37,7, 37,8, o inclusive que tenían 38 grados y alguna adicional, cuando se los consultaba o se los analizaba, le decían si tenían fiebre. Bueno, en este momento no tengo fiebre, y no entraban en el proceso de estudio. O sea, hay una gran cantidad de pacientes que han pasado, que no han sido estudiados, más los pacientes asintomáticos. O sea, que hay una cantidad de casos que no han sido confirmados. También estaba la cuestión de que no había gran cantidad, disponibilidad de test. Ahora hay más disponibilidad de test y está el mercado de toda la medicina prepaga, que puede acceder al sector privado a hacerlo. O sea, hay una gran cantidad de pacientes que no fueron diagnosticados, eso es lo que quiero decir. Y esos pacientes que tenían esa sintomatología, posiblemente sea un pool que haya que multiplicar por 5, por 6, por 7. Algún día sabremos cuál es la tasa de corrección, el coeficiente de corrección.